¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 3, el cual nos indica lo siguiente. Un mercado perfectamente competitivo está caracterizado por las siguientes ecuaciones. X igual a 1000 menos 20 por P de X. Esta es la ecuación de la demanda. Y X sub S igual a menos 10 más 30 por P de X. Noten que es la ecuación de la oferta. A. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una ecuación hace referencia a la oferta o a la demanda? En este caso podemos ver los subíndices. X sub D hace referencia a las cantidades demandadas y X sub S hace referencia a las cantidades ofrecidas. Por otro lado, vemos que hay una relación inversa entre precio y cantidad. En el caso de la primera ecuación, ya sabemos que la demanda nos muestra una relación inversa entre precio y cantidad, mientras que la oferta nos muestra una relación directa o positiva. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio. Para calcular el precio y la cantidad de equilibrio, lo que vamos a hacer es igualar la demanda con la oferta o la oferta con la demanda, que es lo mismo. Vamos a reemplazar las ecuaciones. X es igual a 1000 menos 20 por P de X cuando estamos considerando la demanda, y cuando estamos trabajando con la oferta es X es igual a menos 10 más 30 por P de X. Menos 10 va a pasar al primer miembro con el signo cambiado, va a ser entonces 1000 más 10 va a ser 1010. Y por otro lado, en el segundo miembro teníamos 30p de x, vamos a traer del primer miembro la expresión menos 20, aquí está mal copiado, es menos 20p de x. Entonces 30p de x más 20p de x va a ser 50p de x. Para obtener el precio de equilibrio, lo que vamos a hacer es dividir 1010 por 50. Hacemos 1010 dividido 50 y obtenemos que el precio de equilibrio es 20,2. ¿Cómo determinamos la cantidad de equilibrio? Vamos a reemplazarlo ya sea en la ecuación de la demanda o en la de la oferta. En este caso hemos reemplazado en la ecuación de la demanda y obtuvimos que la cantidad de equilibrio es 596. Tengan en cuenta que en el equilibrio la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Eso era el inciso A. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio. Calcule el exceso de demanda o de oferta si el Estado establece un precio máximo para el bien D. Vamos a graficar la oferta y la demanda. Esta es la curva de oferta. Y tenemos la curva de demanda. En el punto en el cual se iguala la oferta y la demanda, habíamos mencionado que observamos el punto de equilibrio. Muy bien, entonces tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Cuando se fija un precio por encima del equilibrio, por ejemplo, P de X sub 0, si este precio es el máximo que se establece, ¿qué ocurre? Si establecemos un precio máximo, si el gobierno establece un precio máximo por encima del equilibrio, al ser
el precio más alto que se puede cobrar, no ocurre nada dado el hecho de que como puede cobrar un precio más bajo, entonces el precio que se va a transar es del que hemos encontrado en el equilibrio. Pero ¿qué pasa si se establece un precio máximo por debajo del equilibrio? Por ejemplo, P de X sub 1. Si el precio máximo es P de X sub 1, noten que no puede ser más alto como P de X asterisco o estrella. No puede ser más alto. El máximo precio que se acepta, el precio más alto, es este, es P de X sub 1, pero P de X sub 1 es menor que el precio de equilibrio de mercado. Por lo cual, en este caso, vamos a observar que la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Si voy hacia la curva de demanda, voy a determinar la cantidad demandada y si voy hacia la curva de oferta, voy a poder determinar la cantidad ofrecida. Bueno, en este caso estábamos utilizando la letra S. Entonces vamos a determinar la cantidad ofrecida. Si quieren, acá ponemos sub 1 para hacer referencia que estamos hablando de un precio máximo, del precio máximo P de X sub 1. Muy bien, entonces si el precio máximo se fija por encima del punto de equilibrio, ¿qué ocurre? No ocurre nada porque el precio más alto que establece el gobierno que se debe cobrar es P de X sub 0, pero se puede vender al precio P de X asterisco o P de X estrella, que es el precio de equilibrio. Entonces, no hay problema, se va a vender la cantidad y el precio de equilibrio. Pero, ¿qué ocurre si estamos fijando un precio máximo como P de X sub 1, que se encuentra debajo del equilibrio? Noten que para ese caso vamos a observar que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Entonces lo que vamos a notar, lo que vamos a observar, se denomina exceso de demanda. Bueno, pero ¿qué ocurre si consideramos, por ejemplo, un precio mínimo? El gobierno establece un precio mínimo al cual se puede vender o transar este bien. P de X. Recuerden que en el eje vertical vamos a observar en el eje vertical vamos a representar el precio, mientras que en el eje vertical vamos a representar las cantidades del bien. Entonces, si graficamos la oferta y la demanda, vamos a poder encontrar en el punto donde ambas se intersectan, vamos a poder encontrar el punto de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio es el siguiente.
el punto de equilibrio viene dado por las siguientes coordenadas. X estrella, P de X estrella. ¿Qué pasa si el gobierno establece un precio mínimo por debajo del equilibrio? Por debajo del equilibrio de mercado. Entonces, si es el mínimo precio al que puede vender, no hay ningún inconveniente porque P de X asterisco es más alto que el precio mínimo que se está estableciendo, por ejemplo, P de X sub 1. Entonces, si el precio mínimo se establece debajo del equilibrio de mercado, no hay problema porque se puede transar en el mercado un precio más alto. El gobierno lo que establece es un precio mínimo, el piso que se puede cobrar. Por otro lado, si se establece un precio por encima del equilibrio, un precio mínimo que esté por encima del equilibrio, por ejemplo, P de X sub 0, en este caso vamos a borrar acá el asterisco porque no es equilibrio, bueno, P de X sub 0. Noten que si el precio es mínimo, o sea, el piso para vender, o sea, el mínimo precio que se puede cobrar es P de X sub 0, que es mayor que el precio de equilibrio. Por lo cual vamos a observar que hay una diferencia entre lo que ofrece la cantidad que ofrece la oferta y la cantidad demandada. Para este precio, si me voy a la curva de oferta, puedo leer lo que es la cantidad ofrecida. Y por otro lado, puedo leer la cantidad demandada si voy hacia la curva de demanda. Para este precio, la cantidad demandada es X sub D. Noten que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Entonces podemos mencionar que hay un exceso de oferta. Para este precio mínimo de P de X sub 0, cuando este precio se fija por encima del equilibrio, observamos un exceso de oferta. Mientras que si el precio mínimo se fija por debajo del equilibrio, no ocurre nada porque lo que se hace es fijar el precio más bajo que se puede cobrar, pero no se está estableciendo un techo, por lo cual sí se puede cobrar P de X asterisco. Y entonces, en ese caso, un precio mínimo por debajo del equilibrio no tiene efectos en el equilibrio del mercado, pero sí un precio mínimo por encima del equilibrio del mercado. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Entonces, calcule el precio y la cantidad de equilibrio. Igualamos la demanda con la oferta, o lo que es lo mismo, la oferta con la demanda. Reemplazamos las ecuaciones correspondientes y obtenemos que el precio de equilibrio era 20,2 y la cantidad de equilibrio era 596. Luego nos pedían que consideremos si el Estado establece un precio máximo. Si el precio máximo es 18,3, yo reemplazo ese precio en la ecuación de la demanda y en la de la oferta para obtener cuáles son las cantidades demandadas y ofrecidas correspondientemente. Noten que las cantidades demandadas son mayores a las cantidades ofrecidas, por lo cual vamos a notar
que existe un exceso de demanda. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Entonces, observamos este caso. Cuando el precio está debajo del equilibrio, el precio máximo que se establece, hay un exceso de demanda. En este caso, si queremos cuantificar ese exceso de demanda, lo que vamos a hacer es la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. 634 menos 539 es 95. Se registra un exceso de demanda de 95 unidades. ¿Qué pasa si ahora tomamos un precio de 20,2? Pero en el inciso A nosotros habíamos encontrado que ese era el precio de equilibrio. Por las dudas, si no me doy cuenta, puedo calcularlo. Noten que yo puedo reemplazar ese precio en la ecuación de la oferta y en la de la demanda, y notamos que las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofrecidas. Entonces, en definitiva, aquí lo que observamos es el equilibrio de mercado, por lo cual no hay un exceso ni de oferta ni de demanda. Por último, solicitaban que calculemos el exceso de demanda o de oferta si el Estado establece un precio máximo para el bien de 25,15. Entonces, un precio máximo, noten que está por encima del equilibrio. Pero, como el gobierno lo que establece es un techo a los precios, el máximo valor que se puede cobrar un precio más bajo. Entonces, se puede cobrar el precio de equilibrio. Por lo cual, si el precio máximo en este caso es 25,15, notar que ese precio es mayor. Este precio, 25,15, es mayor que el precio de equilibrio que nosotros habíamos hallado, que era 20,2. Si nosotros reemplazáramos este precio en la cantidad demandada y en la cantidad ofrecida, notaríamos que hay una brecha. Pero en este caso, al hablar de un precio máximo, como el precio más alto, el que se puede transar en el mercado, es 25,15 para el bien X, pero se puede vender un precio más bajo. El precio de equilibrio era 20,2, por lo cual las cantidades ofrecidas, en definitiva, el precio de equilibrio va a ser 20,2 y la cantidad de equilibrio va a ser 5,96. Sin embargo, si nos hubieran planteado que 25,15 sea precio mínimo, o sea, el mínimo precio, el piso que se puede cobrar por este bien, el mínimo valor que se puede cobrar por este bien, noten que la situación hubiera sido distinta. Cuando hablábamos de un precio mínimo por encima del equilibrio, entonces observábamos que había un exceso de oferta. Que noten que ya habíamos calculado cuánto era la cantidad demandada y cuánto era la cantidad ofrecida a un precio de 25,15. Por lo cual, si estuviéramos considerando que 25,15 sería un precio mínimo que establece el gobierno que hay que cobrar por ese bien, notaríamos que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, por lo cual el exceso de oferta sería igual a la diferencia entre 444,5 menos 497. Si operamos, vamos a poder obtener la magnitud, o el valor del exceso de la oferta, que en este caso viene dado por exceso de oferta es de 247,5 unidades del bien X. En este caso, fíjense que estamos trabajando con decimales, por lo cual vamos a considerar que el bien es divisible. O sea, si yo trabajo, por ejemplo, si estos fueran litros de leche, podría hablar de 247,5 litros de leche, pero si, por ejemplo, fueran sillas o computadoras, no puedo hablar de 247,5 computadoras. Entonces, noten que si estamos hablando de un precio máximo que se encuentra por encima del equilibrio, esto no significa
un exceso ni de oferta ni de demanda, porque el techo, lo máximo que se puede cobrar, el precio que se puede transar en el mercado es de P de X sub 0, pero está por encima, es más grande que P de X asterisco, por lo cual se puede transar a un precio más bajo. Pero, ¿qué ocurre si consideraríamos que el precio mínimo esté por encima del equilibrio? Entonces vamos a observar que el precio más bajo que se puede cobrar es P de X sub 0, pero es más grande que P de X asterisco, que era el precio de equilibrio de mercado. Por lo cual vamos a notar que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada y eso se denomina exceso de oferta. Entonces vimos los casos en los cuales se plantea el equilibrio de mercado inicialmente, luego se establece un precio máximo de 18,3, ese precio estaba por debajo del equilibrio, o sea, el techo, lo máximo que se puede cobrar es 18,3, por lo cual no es posible transar a un precio de 20,2. Entonces observamos un exceso de demanda. En el inciso B.2, que observamos el precio de equilibrio, por lo cual estamos notando el equilibrio de mercado. El último precio era 25,15, pero era un precio máximo que se establecía. Entonces puede venderse, o bueno, puede comerciarse, puede haber transacciones a un precio más bajo, porque este precio sería el techo. Más que eso no se puede cobrar, pero sí se puede cobrar un valor más bajo. Entonces, si el precio es máximo y es 25,15, estamos hablando de que el precio de equilibrio va a ser 20,2 y la cantidad de equilibrio va a ser 596. Pero si hubiera establecido que 25,15 sería precio mínimo, entonces estaríamos en presencia de un exceso de oferta. Ese precio de equilibrio va a tener, ese precio mínimo que se establece va a afectar, entonces ya no vamos a observar un equilibrio de mercado, sino vamos a observar que hay un exceso de oferta. Entonces lo que podemos concluir es que si se establece un precio máximo por debajo del equilibrio, este sí afecta al equilibrio de mercado, entonces se observa un exceso de demanda. Si se establece un precio máximo por encima del equilibrio, este no afecta al precio de equilibrio ni a la cantidad de equilibrio. Mientras que si estamos considerando un precio mínimo, si el precio mínimo está por encima del equilibrio de mercado, entonces vamos a observar un exceso de oferta. Pero si el precio mínimo está por debajo del equilibrio, tengan en cuenta que es el valor más bajo que se puede cobrar del precio, pero no me está estableciendo cuál es el valor más alto. Puedo cobrar, si quiero, P de X asterisco. Entonces, un precio mínimo por debajo del equilibrio no tiene ningún efecto en el equilibrio de mercado, pero un precio mínimo por encima del equilibrio sí afecta al equilibrio de mercado. En este caso vamos a observar un exceso de oferta.